Seguimos nuestro estudio de la historia de la doctrina de las Escrituras ahora y estamos en medio de la Reforma. Ya vimos algo de la Edad Media y un poco de Lutero y del contexto católico. Calvino no se detuvo demasiado en este tema. Él asumía muchas cosas que ya se habían dicho antes, pero subrayó el elemento subjetivo del testimonio del Espíritu Santo en los creyentes. Él llegaba a afirmar que obviamente solo los creyentes pueden reconocer que la Biblia es palabra de Dios. No se puede esperar que los no creyentes acepten eso. Es un argumento importante, para nosotros en el mundo protestante, especialmente por lo que vendría después con el auge de las ciencias y las dudas y cuestionamientos que había con respecto a las Escrituras. Pero tenemos algunos otros pensadores y especialmente tenemos confesiones de fe de la época de la Reforma. La primera confesión helvética, por ejemplo, que sale muy temprano, asume el canon como se conoce hoy en las versiones de la Biblia protestante, pero no especifica, porque es una declaración de fe, es el breve, no dice mayor cosa. La confesión galicana sí hace un poco más, enumera cada libro del canon y lo califica como divinamente inspirado y por lo tanto autoritativo. Ahí hay un poquito de más detalle y son los mismos libros, los libros que el protestantismo acepta. La confesión belga de 1561, aquí se incluyen los libros deuterocanónicos en el canon, pero con una explicación acerca de su menor calidad con respecto a los libros canónicos. Los 39 artículos es como la confesión oficial de la Iglesia Anglicana y representa esta afirmación definitiva, digamos, por lo menos en aquella época. Esta declaración agrega algunos libros deuterocanónicos, pero con la salvedad de que no son igualmente autoritativos como los canónicos. Vale la pena mencionar aquí el caso de Casiodoro de Reina, que hace la publicación, la versión en español de la Biblia, de la famosa versión de la Biblia del Oso, que recientemente cumplió esos 450 años de haber sido publicada. Él incluyó los libros deuterocanónicos, pero los incluyó separados, así como Jerónimo lo había hecho en la Vulgata latina. Y es una Biblia protestante en español, la primera Biblia protestante en español completa, los incluyó. Bueno, la Confesión de Westminster, ya del siglo XVII, enumera el canon protestante libro por libro, excluyendo explícitamente los libros deuterocanónicos o apócrifos. Son bien explícitos. Esta es la confesión reformada más importante de todas. Hay dos personajes que quiero mencionar. William Ames, del siglo XVII, fue el primer teólogo protestante que elaboró el tema de la inspiración, es decir, desarrolla ese concepto, explicando que es la supervisión de Dios sobre el trabajo de los escritores. Una explicación que han seguido usando los protestantes después. Jacobo Arminio, famoso teólogo holandés del siglo XVII también, contribuyó a la doctrina de las Escrituras al hacer descansar la veracidad, la validez y la inerrancia de la Biblia en el carácter de Dios. Un argumento que se ha usado mucho y se sigue usando. La pregunta clave y clásica fue: ¿es Dios capaz de hacer una Biblia sin error y veraz? Y ese es el argumento principal que hoy se usa para defender, por ejemplo, la inerrancia de las Escrituras. ¿Qué decimos de la Iglesia moderna? Bueno, aquí no hay mayor avance en el tema específico de las Escrituras como doctrina desarrollándose, sino más bien lo que hay es cuestionamiento.
por el ambiente que se vive. El ambiente ya entra el racionalismo y las explicaciones racionales de todo. Y eso afectó no solo la realidad, no solo el mundo de las ciencias, sino el mundo de las escrituras, el mundo de la teología, de la Biblia. Se llegó a dudar de la veracidad de las escrituras, se llegó a aplicar los conceptos del método científico al estudio de las escrituras. Y varios de los personajes aquí son importantes. Los filósofos famosos, ¿no? Descartes y el racionalismo, Thomas Hobbes y John Locke con el empirismo, solo aquello que se puede ver, que se puede tocar, que se puede sentir con los sentidos, eso es verdad. Esas cosas que aparecen en la Biblia, no. Immanuel Kant, un filósofo que hizo algo importante porque él separa los conocimientos, el conocimiento racional del conocimiento neumológico, le llama él, conocimiento espiritual, digámosle así, que es donde él califica el mundo de la religión. Entonces, como que sí tiene derecho a existir esa idea, pero eso no es racional. Llega a ser algo moral, y él habla de la moralidad por el lado de la religión nada más. Los teólogos alemanes, hay dos que quiero mencionar. David Strauss, bueno, primero Schleiermacher, el llamado padre del liberalismo teológico. Él deja a un lado la verdad objetiva de la Biblia y se va por un lado muy subjetivo, la religión del sentimiento, pero no como los místicos de antes o de ahora, sino en un sentido más racionalista. David Strauss, famoso porque escribió una vida de Jesús en el siglo XIX, y en esa vida de Jesús él está cuestionando los relatos de los evangelios y está convirtiendo esos relatos en los llama mitos. Entonces, desmitologiza a Jesús. Y es la primera búsqueda del Jesús histórico. ¿Quién es el Jesús? No es el de los evangelios. Entonces eso significa que los evangelios no son confiables, no son historia, son ficción. Y ahí tenemos el argumento contundente más importante del mundo del racionalismo. Tenemos a Karl Barth en el siglo XX que rescata las escrituras, aunque muchos evangélicos dicen que no llega a donde debería llegar, se queda a medio camino. De ahí se le llamó neo-ortodoxia a su movimiento. Habla de las escrituras no son palabra de Dios, estrictamente hablando, pero la contienen. Y ahí hay una discusión muy fuerte sobre eso. También dice que un asunto un poco existencial, que la Biblia se convierte en palabra de Dios cuando entra en contacto con el creyente, y el creyente entra en contacto con ella, y ahí hay un proceso de conversión. Bueno, hay muchas más cosas que podemos decir y vamos a dejarlo por un lado porque quiero enumerar las controversias más contemporáneas, digamos. ¿En qué estamos metidos hoy en el mundo de la doctrina de las Escrituras? Bueno, el tema de la autoridad de la Biblia frente al catolicismo por un lado y las sectas por otro lado. Un segundo tema es los conceptos de revelación e inspiración frente al liberalismo teológico que hemos heredado. La infalibilidad y la inerrancia al interior del protestantismo evangélico, un debate ahí adentro. La profecía y la revelación frente a los movimientos carismáticos. La veracidad de las escrituras frente a las dudas provocadas por los descubrimientos de nuevos evangelios, los evangelios que se han publicitado, el evangelio de Judas, el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Tomás, que han recibido mucha atención. Y por último, la verdad absoluta de las escrituras frente a las verdades relativas en la posmodernidad. Son debates de la actualidad.
Y bueno, vamos a dejar ahí la doctrina de las Escrituras. Nos llevó un buen tiempo porque es importante para nosotros, pero ya vamos a dejar ahí ese estudio.